Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Jurídico, el podcast de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Fabio Umar Jaramillo, abogado penalista, litigante, también director de uno de los bufetes más importantes y también más premiados en Colombia y también internacionalmente. Caramba, Doctor Fabio, gracias, ¿cómo está? gracias, ¿Cómo está, gracias. doctor Fabio? Bienvenido. Tremenda presentación, No, muy, no, muy, muy amable. lo invito Por a favor, un café jurídico de Focus Noticias, está negro y calientito. fuerte, Vamos delicioso a está. tomarnos este café y vamos a hablar de muchas cosas, de muchos temas aquí. Hoy. Muchas gracias por la ¿Cómo está? ¿Cómo le ha invitación. ido? Bien, lo primero, decir y que esto quede aquí, lo felicito por el trabajo que está haciendo Florencio. Muchas gracias, doctor. Pionero usted en la transmisión de audiencias, en la creación de contenido de calidad jurídico, que permite a la ciudadanía acercarse a las audiencias. Copia usted un modelo muy exitoso que es el americano, el de la transmisión de audiencias, el de poner las audiencias al alcance de todo el mundo, estudiantes, profesores, magistrados, suscritos a su canal. Lo felicito. Realmente un berraco usted, como decimos. Muchas gracias. ¿Sabe que le cuento algo? Que yo cuando la idea de tener el canal la tenía desde hace mucho tiempo, inclusive se le había comentado a directivos de RCN para hacerlo en RCN Televisión cuando yo trabajaba De allá. acuerdo, claro. Y lo estuvimos haciendo, incluso en el caso de la niña Zamboni, Ujú. estuvimos transmitiendo casi un mes las audiencias, pero después las dejamos de transmitir por las plataformas digitales. Pero no había visto ni lo que hacen en Estados Unidos, Sí, 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 sino que sí. un amigo después me dijo, mire, ahí este canal, pues ahí está ya Justicia Sí, 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 sí. de Justice la TV, Corte sí. y está también Law Cor- Crown, que es sí. otro que funciona en Nueva York, que los conocí después. Pero no es, no los copié. Realmente la idea la hice original Berraco, muy y bien. después ahora miro y ellos hacen prácticamente lo mismo. Es más, aquí en Colombia estamos haciendo cosas que ellos no hacen. Pues Por eso usted es un ejemplo, pionero. lo de las conferencias que estamos haciendo en Focus Noticias, otras cosas que vamos a hacer no lo están haciendo. Pero bueno, el entrevistado es usted, doctor, No, 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 pero doctor no. Fabio. No, no, no voy a pasar de agache porque eso es un pionero. Lo felicito y bien. Bien, este tipo de ejercicios son muy importantes, por ejemplo, en la academia, Florencio. Los estudiantes muchas veces se me acercan a mí a decirme que ven los videos, que aprendieron un tema nuevo con un video, con un podcast. Usted sabe que yo estoy entrando en el mundo del podcast también, lecciones de derecho penal empresarial, y se me acercan muchos estudiantes y me dicen, doctor, yo pasé el examen o pude entender por fin este o aquel tema gracias a este tipo de iniciativas. Lo felicito, de verdad que Eso sí. es cierto, los alumnos pasan los preparatorios a Sí, veces y dicen, no, es que yo lo aprendí en Foco en Noticias. Focus. Bueno, ¿quién es Fabio Omar Jaramillo? Muchas gracias, hombre. Yo soy abogado de la Universidad Javeriana. Tuve una vocación tardía por el derecho penal, a diferencia de muchos de mis colegas que desde que entraban a la universidad querían ser penalistas. Yo siempre quise y me enfoqué mis estudios en la Universidad Javeriana por el derecho económico, y basé todos mis estudios de pregrado y algunos de posgrado en el derecho económico. Luego, con los años, tuve la oportunidad, el privilegio, y lo digo de verdad, de ser fiscal, y fui fiscal por un poco más de 5 años, Ah, usted casi. fue fiscal, no sabía Sí, esa sí, etapa sí, sí, de sí. su vida profesional. Así fue, así fue. Tuve el gusto, el privilegio, el honor, lo digo de verdad, con la boca llena de orgullo, de ser fiscal en la fiscalía del doctor Mario Guarán, y allí estuve desempeñando el rol de fiscal y como mi gusto, mi pasión era el derecho económico, empecé a conocer de diferentes unidades que tenían que ver con temas económicos. Entonces, la de derechos de autor, por ejemplo, delitos financieros. La fiscalía tenía una estructura distinta en aquel entonces, ya estamos hablando hace muchos años. Y ahí encontré que podía trabajar dos temas, el del derecho económico, que era mi pasión, junto con el del derecho penal, que en últimas aprendí a ejercerlo en la práctica, tengo que reconocerlo. Pasado un tiempo en la fiscalía, tuve el gusto también, el privilegio de ser fiscal invitado en los Estados Unidos. El Departamento de Estado me extendió en aquel entonces una invitación para trabajar allí, capacitarme y trabajar, o sea, prestar mis servicios como fiscal colombiano en los Estados Unidos. Le estoy hablando hace casi unos 20 años, unos 15 años, sí, sí, más o menos. Y estuve allí un tiempo largo en dos oportunidades, regresé a Colombia y monté
ya mi oficina y hoy en día pues lo digo con mucho orgullo y lo digo sobre todo porque tengo el gusto, el privilegio de dirigir un equipo de titanes, los mejores gigantes del país. Puedo decir, hoy está en mi oficina. Acaba de ganar un premio también, un reconocimiento a nivel internacional. Así es, El bufete, ¿cuál es? sí. Bueno, el directorio que califica firmas alrededor del mundo, Legal 500, es una firma inglesa muy prestigiosa que se encarga de analizar y calificar los diferentes despachos de abogados alrededor del mundo. Son tres grandes calificadoras, está la francesa, la inglesa y la americana. Esta Legal 500 es la inglesa y hacen una evaluación de todos los bufetes de abogados en el país y quedamos como el mejor bufete de abogados en materia penal, derecho penal corporativo y compliance. Ese es un premio que yo accidentalmente subí a recoger, pero realmente le pertenece al equipo de Fabio Mar Abogados. Y hacen el estudio, o sea, usted compite con Sí, abogados de todas partes del mundo en esa, de o el todas bufete. partes de la jurisdicción en Colombia y la comparan con los mejores de diferentes países en su continente y en el mundo entero. Y ¿Sí? sale como el mejor de Colombia o el mejor El mejor de internacional. Colombia y sale catalogado como uno de los mejores del mundo. Le hacen como una revisión, como un ISO más o menos. Haga de cuenta un ISO, usted tiene que diligenciar unos formularios muy extensos, 30 y pico de páginas de formularios, dar el nombre de los clientes, a los clientes que autoriza, usted previamente debe pedir la autorización al cliente, los llama esta empresa calificadora, les hace una entrevista, revisan la idoneidad de esos clientes, revisan el grado de satisfacción de esos clientes con sus servicios prestados. Son entrevistas telefónicas, personales y videoentrevistas a la mayoría de los clientes. Revisan su trato con los empleados, con los proveedores, su nivel de facturación, su nivel de ingresos, el reconocimiento que usted tiene al interior de la comunidad jurídica y académica del país. Y luego de eso lo evalúan y lo ponen como finalista, ganador o simplemente como un opcionado. Y bueno, ahí estamos. Y varios miembros de mi equipo han estado nominados como mejores litigantes. Bueno, pues muchas felicitaciones. Muchas gracias, O gran sea, honor. ¿y lo miran desde el derecho penal o desde todo el económico, todo lo que usted No, hace en hay el... diferentes categorías. Está, por ejemplo, derecho mercantil, ahí está derecho penal, está litigios, está derecho corporativo. Tienen bastantes categorías y la premiación fue hace 15 días acá cerca, en el Gran Hyatt, en el Hotel Gran Hyatt, en el salón este tan lindo que ellos tienen allá, se me olvida el nombre. Y pues hay que ir de smoking y vienen los ingleses y dan el premio, un premio divino, vistosísimo, berraco. Y bueno, es un momento de orgullo, estamos ahí, estábamos por lo menos unos 450 abogados de las mejores firmas del país. Estaba Brigado Urrutia, Pos Herrera, Gómez Pinzón Abogados, Dentons Cárdenas y Cárdenas, estaban las mejores, PPU, estaban las mejores firmas de Bogotá y de Medellín. Pues muchas felicitaciones Gran a honor, usted gran y a gusto. Muchas gracias. su equipo que son muy, muy profesionales, muy Son los mejores juiciosos. gigantes. Yo por ellos las manos en el fuego. Bueno, para usted, ¿qué es el derecho penal? Hombre, qué pregunta tan difícil, Florencio. Yo creo que el derecho penal en últimas es el límite que el Estado mismo se impone, pero particularmente le impone al más brutal de todos los poderes, que es el poder punitivo, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, el Estado en el poder punitivo puede ir hasta donde el derecho penal le permite. Es una camisa de fuerza que el mismo Estado reconoce que debe ponerse. Pero claro, esa es una aproximación un poco garantista, si se quiere, filosófica. Habrá quien diga que el derecho penal está para proteger a los ciudadanos de los delincuentes también, ¿no? Y pues son aproximaciones válidas, son aproximaciones válidas. Por ahora yo quiero creer que el derecho penal es una limitante que el Estado mismo se autoimpone para limitarse, para contenerse, para que el juez, el policía, el fiscal no haga lo que quiera, sino aquello que se le permite expresamente. En Colombia no abusamos del derecho penal. Por supuesto. En Colombia el conflicto nuestro, que es un conflicto tan difícil, tan intestino, tan degradado, ¿no es cierto? El conflicto con la guerrilla, con los paramilitares, con los narcoparamilitares y estos grupos que desestabilizan el territorio, ha obligado a que utilicemos el derecho penal como herramienta de contención de esos grupos, pero B, lo utilicen los gobernantes como una política populista de
invitar a la ciudadanía a que voten por ellos porque van a aumentar la paz, en teoría, la tranquilidad El social, populismo punitivo. el populismo punitivo, diciendo vamos a aumentar las penas y los guerrilleros ahora no van a estar 10 años sino 20 y los delincuentes no van a estar 20 sino 30. Y en fin, y eso hay pues ejemplos de leyes, ¿no? Ahí está la tenebrosa ley 1908, que es la ley de grupos organizados, que es una ley infame a mi juicio, pero es la que tenemos. ¿Cuál es el proceso penal más difícil que ha tenido? Uy, caramba, yo le voy a contar dos procesos que a mí me han marcado impresionante mi carrera profesional. Uno de ellos, quizás el que considerábamos más simple en la oficina, que lo adelanté con la gran litigante, la doctora Sandra Ramón Saavedra, que es la abogada más senior de mi oficina, directora de litigios de la firma, que fue el primer perricidio que hubo en el país. Recién promulgada la ley de maltrato animal, a mí me buscó un médico, recuerdo muy bien, que había golpeado y había matado a un perro. El perro era un perro muy pequeño, y el perro venía a atacar al hijo de él. Y entonces él, por defender a su hijo, le dio una patada al perro y el perro falleció. Y este hombre, pues, fue víctima de ciberacoso, incluso ubicaron donde vivía y le hicieron una especie de plantón allá en en su casa, con banderas, lo tildaban de asesino, bueno, una cosa muy terrible. Y él nos buscó, la fiscalía le imputó el delito de maltrato animal, pues con el agravante del homicidio, del perricidio, de, es que es un caso increíble. Y a nosotros nos pareció tan interesante el caso, tan fascinante, era el primer caso que iba a ir a un juicio, que lo cogimos gratis. Lo cogimos gratis, simplemente Pro bono. pro bono, cobramos unos centavos, recuerdo, pues por temas básicos de papelería y eso, pero no cobramos honorarios. Y se cumplió aquel adagio famoso de pleito gratuito, pleito maldito. Usted no sabe lo que nosotros sufrimos con ese pleito, y la doctora Sandra Liliana y yo terminamos con compulsa de copias disciplinarias por parte de la juez, a quien en su momento denunciamos por prevaricato. La jueza, yo no recuerdo quién es la jueza, y pues esto lo digo con mucho respeto, por supuesto. La jueza condenó en primera instancia. Nosotros incluso descubrimos que la jueza era animalista consagrada. La recusamos por este hecho, la recusación no prosperó, y a la postre apelamos la condena con un único planteamiento en la apelación, y es que la jueza había quebrado su imparcialidad, había roto aquel principio pues básico, basilar del derecho penal y de la democracia, en últimas, y es que el funcionario sea imparcial. Y el Tribunal de Bogotá, me parece que con ponencia, me parece de la doctora Susana Quiroz, me puedo equivocar, pero creo que ella fue la que hizo la ponencia, anuló el juicio y el caso prescribió. Pues lamentablemente a mí me hubiera gustado conocer un caso de fondo ahí, pero porque había un tema muy interesante, Florencio, y es un padre que defiende la integridad de Claro, su hijo de un ataque de un perro. claro. Pues ¿Qué hubiera pasado si no hace eso? claro, y nosotros llevábamos unos expertos en comportamiento animal que narraban cómo ese tipo de perros, estos perros pequeñitos, sufren de un síndrome que se llama el síndrome de Napoleón. Y es que como la gente los carga, el perro cree que tiene la altura del adulto, del hombre mayor, o sea que el perro cree, Son de estos chiquiticos, claro, de esos así pequeñitos, bulliciositos, canzoncitos, y el perro cree que mide más o menos un 80, unos lo 70, que mide lo el que mide el amo, adulto, lo que mide claro, porque el adulto lo carga todo el día. Entonces el perro se el síndrome siente de Napoleón. el síndrome de Napoleón, y llevamos un experto en perros, llevamos a un encantador de perros, y el perro siente que puede atacar porque mide un 80 cuando en realidad mide 12, 15, 20 centímetros. Eso le pasa a algunos humanos también, ¿no? Pero a muchos, si no que lo digan por ahí donde se gobierna. Y entonces el perro se lanzó a atacar al niño. Nosotros habíamos documentado uno o dos ataques previos, donde el niño incluso había tenido que coserle puntos, ¿no? Y el padre, por defender al niño, le da una patada al perro, el perro fallece, evidentemente nadie discutía eso, pero era un tema fascinante, era un tema, hombre, el padre, hay un análisis de derechos, la vida del perro, la integridad del perro, la integridad física. Incluso el perro se fue a atacar al niño cerca a unas escaleras. Entonces, si el niño hubiera echado para atrás dos o tres Se pasos, cae. se cae. Para mí era un caso claro.
intentamos plantear preclusiones, perdimos, y bueno, ganamos por prescripción. Me hubiera gustado mucho que ese caso hubiera hecho jurisprudencia en torno a derechos de los menores, derechos de los deberes de los padres, derechos de los animales, pero no se pudo. Pero esto un poco de la picaresca de contarle como un caso que nosotros teníamos pues muy fácil de llevar, ¿no es cierto? Sí, Era evidente, no cobramos honorarios, terminó en un caso en que estuvimos investigados, miembros de la oficina, el caso llegó al tribunal en condena, bueno, la jueza, una jueza muy severa en audiencia. Esos son los casos que eso tenemos. precisamente, hay mucha gente que se queja de eso, sobre todo, claro, hay que defender los animales. La Corte ha dicho Claro, inclusive que son sujetos de derecho, la claro, Corte claro. Constitucional, el mismo Consejo de Estado. Pero a veces en la justicia también nos está exagerando con eso de darle inclusive más derechos que a las personas, que a los niños, que a los jóvenes. Yo hace poco en un programa de estos de opinión radial, comenté un caso que a mí me llamó mucho la atención y es un juez de la República suspende la construcción me parece que la troncal de Transmilenio por la 68, me puedo equivocar en estos detalles, con el argumento de que allí había un árbol que tenía un panal de abejas, ¿no? Y lo suspende por varias semanas o meses, mientras se hace un estudio de reubicación del panal. Eh, yo entiendo la importancia del bienestar animal y todo esto, pero yo pensaba que ese juez por la noche llega a su casa y si ve una abeja en la casa, la mata con un periódico, ¿cierto? O con Sí, un zapato. Entonces yo decía, ¿por qué el juez puede fallar así en el despacho? Pero íntimamente, si es, ¿no? Esto es un sí. ejercicio pues netamente de suposición, pero íntimamente, si está allí en su casa y mata a la abeja o al mosco o lo que sea. O sea, ¿en qué momento perdemos ese norte de entender que realmente hay que privilegiar es al ser humano? Bienvenido al respeto animal, de verdad. Mire, no pasa nada, hay que respetar a los animales y hay escenas dantescas de maltrato animal que no se deben repetir. Pero por encima del bienestar de no sé cuántas miles de personas que tienen que coger el Transmilenio y la obra se paralizó por no sé cuántas semanas, yo digo, me parece un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos, hay que litigar con eso, hay que defender a los clientes con esos intereses, es lo que Bueno, tenemos. el caso del perro y el niño es el primero, el perro y el niño. El segundo que usted me dijo que tuvo otro caso también que era bien Sí, representativo para usted sí, como abogado. este ya es un caso grande, quizás es el caso más grande de lavado de activos que hay en el país. Es un caso que están dando, pero puedo hablar públicamente de él porque ha salido en medios. Es el caso de una comercializadora de oro en la ciudad de Medellín. La Medellín, claro, Sí, sí. claro, la de Medellín, sí. Nosotros hemos sido abogados de ellos hace muchos años, tenemos el gusto, el privilegio de ser sus abogados. Eh, y allí hemos logrado, yo creo que una cosa inédita, no lo digo porque lo hayamos logrado nosotros, sino porque eso muestra el descuidado trabajo de la Fiscalía en algunas oportunidades, que cuando lo quiere hacer bien lo hace muy bien y cuando lo quiere hacer mal lo hace muy mal. Y es uno de esos casos que uno se pregunta, ¿y el Estado de Derecho qué? ¿Dónde está? Y aquí la Fiscalía imputó cargos de mala manera en una captura cinematográfica innecesaria porque mis clientes que sabían que estaban investigados se habían puesto a disposición de la Fiscalía en varias El caso de los oportunidades. Sí, comercializadores, señor, sí, exportadores de oro, exacto. que incluso tenían también cajeros, Sí, incluso sí, en ellos Medellín. llegaron a ser una industria, era la segunda empresa más antigua de Antioquia, una de las 10 empresas más antiguas, me parece que del país, y llegó a ser tan poderosa, digamos, tan próspera, que casi que era el 1% del Producto Interno de Antioquia. Para que vea usted el tamaño de la industria, que era una industria familiar gigantesca, comprometidos con el tema social, comprometidos con los empleados. Yo pues conocí la empresa en funcionamiento y esta empresa de algún momento, yo no sé, por anónimos, no sé cuál sea el interés del Estado en acabar con las comercializadoras de oro, porque digamos, la Fiscalía ha venido imputándole cargos a varias comercializadoras de oro, y aquí hubo una captura innecesaria, incluso la Fiscalía misma no pidió medida de aseguramiento después de capturarlos, pidió una medida muy amable, muy suave, no nos opusimos, por supuesto, y al fiscal por no solicitar medida de aseguramiento lo removieron en esa misma Sí. noche.
Sí, esto es Yo un le he hecho caso. seguimiento a ese No, no, caso, ese por si caso es acaso. paradigmático de cómo Además lleva muchos años, muchos años muchos años. la fiscalía en su momento, esto nos tocó en pandemia, o sea, la captura fue pues en pleno funcionamiento, ¿no? Todavía estaba en normalidad, pero ya la acusación fue pandemia y una magistrada, en ese momento juez de circuito especializada de la ciudad de Medellín, hoy magistrada del Tribunal de Medellín, gran magistrada, por lo demás he leído sus argumentos en diferentes providencias, una gran magistrada, siendo juez, decreta la nulidad a petición nuestra, diciendo que ahí no había nada. Luego de ello, la fiscalía vuelve a imputar cargos 2 años después. Una fiscal durísima en su imputación de cargos, incluso retiró la medida de aseguramiento alegando que no había garantías para ella, como si la fiscalía tuviera garantías. La fiscalía no tiene garantías, cumple funciones, que es distinto. La jueza en su momento, una jueza de garantías, le llamó la atención por eso. Y la misma jueza de garantías, después de 1 o 2 semanas de imputación de cargos, esto virtual, dice, yo no tramito esta imputación porque es totalmente incomprensible. Pero habilitó un recurso, que es el de apelación, que creo que no debió habilitarlo, pero también entiendo a la jueza, dice, bueno, este es un caso mediático, que mi superior revise esto. El superior concluye que la imputación en efecto es, no es clara, pero dice, el juez no puede oponerse a el trámite de la imputación, luego sigue el proceso. Y llega ya la acusación, planteamos una nueva nulidad y el juez nos concede otra vez la nulidad. Dice, esto no lo entiende nadie. La fiscalía, que obviamente tenía que hacerlo, apela, llega al tribunal y el tribunal dice, aquí no hay nada, esto no lo entiende nadie, esto es un chorrero de números que nadie entiende, ni siquiera el propio fiscal cuando se le pregunta, y anula el proceso nuevamente. Llevamos casi 6 años en esto. Sí, claro, lleva mucho tiempo eso. Casi 6 años. Doctor, Un caso paradigmático, sí, pues, ¿no? Caso sí, yo le he paradigmático. hecho seguimiento desde Sí, hace sí, muy rato. pero varios medios internacionales nos han a nosotros preguntado un poco por este caso. Hemos sido cautos en dar la información, pero es un caso, digamos, que quisiera equivocarme, pero creo que puede llegar a cortes internacionales, a la CIDH, por ejemplo, porque parecería que es una persecución por parte del Estado en contra de unos funcionarios, de unos empresarios. Doctor Fabio, ¿qué condiciones, qué características debe tener una persona, un abogado para convertirse en abogado y para ser buen abogado penalista? Pregunta difícil, pero yo le diría varias. La primera, persistir, resistir, insistir y nunca desistir. El litigio es ante todo la capacidad de sobreponerse a los fracasos. Uno llega con los casos y para uno es obvio el caso. Para uno es obvio que uno tiene la razón. Y de pronto el juez, por desconocimiento, el juez porque ve otros hechos que uno no vio, o porque vio los mismos hechos pero los interpreta de manera distinta, o porque simplemente le presentan otra información que uno no tenía, no le da la razón a uno. Esa sensación de fracaso es demoledora y yo creo que no hay un solo litigante en Colombia que pueda decir que siempre ha ganado los pleitos. Eso es imposible, eso es imposible. Y esa sensación, Florencio, cuando el juez falla en contra de los intereses de uno porque decreta la medida de aseguramiento o, por ejemplo, impide que pruebas que para uno son esenciales No la da. entren al proceso, las niega. Mañana, creo, tenemos la audiencia, estos días tenemos la audiencia de Uribe. Imagínese usted ese caso. Entonces, es saber levantarse del suelo, sacudirse el polvo y seguir caminando defendiendo los intereses de personas que nos han confiado a los abogados litigantes el agenciamiento de sus derechos. Es que no se le olvide, Florencio, cuando un abogado recibe un poder para agenciar derechos, es una labor tan sagrada, porque en últimas lo que está diciendo es que esa persona renuncia a defender sus derechos y le entrega esa facultad, esa prerrogativa A un a abogado. un abogado. Imagínese lo grave que es eso y que el abogado falle. Por eso es tan grave que un abogado sea irresponsable, que un abogado deje de vencer un término, que un abogado no adelante la gestión que le fue encomendada. Eso es sagrado.
Entonces hay que sobreponerse, arreglarse la corbatica y seguir dándole y todo y machacar el proceso. Usted no sabe los procesos que nosotros tenemos en la oficina que de pronto decimos, hombre, es imposible que este proceso nos salga mal. Y lo miramos por todos los lados y los peritos nos dan la razón y de pronto el juez falla en contra nuestra. No, Eso caramba. es. No, eso es demoledor. Debe conocer también el abogado litigante se convierte también en psiquiatra, Por psicólogo, no, en médico, amigo, en en medio, amigo. uno a veces llora con el cliente, uno va a la casa cuando está en domiciliaria o va a la prisión, a la penitenciaría donde esté recluido, o llora de la felicidad. Nos pasó hace poco en la oficina, nos pasó el año pasado, ganamos en primera instancia, está en apelación en este momento, ganamos en primera instancia el proceso de Alberto Salcedo Ramos, el cronista. Sí, La actriz de cine adulto Samantha Hank lo sí, denunció por acoso, por acoso, por sí, abuso. por acto, y nosotros defendimos a Alberto Salcedo, ganamos en primera instancia. eh, el fallo de primera instancia lo daba el juez concluido el debate probatorio, o sea, el mismo juez dijo, yo instalo a las 2 de la tarde audiencia y ese mismo día, a la hora que sea, saco sentido de fallo, porque estoy cansado de este proceso, en verdad un proceso muy, muy dispendioso, mucha prueba documental, y él fue, Salcedo fue con su familia a oír la lectura del fallo, todos en mi oficina, y cuando el juez dice inocente, y Alberto Salcedo rompe en llanto, su familia rompe en llanto, nosotros estábamos, los abogados, todos los litigantes de la oficina estábamos ahí, nos pusimos a llorar, y nos empezamos a abrazar nosotros los abogados, entre nosotros mismos y con los clientes, o sea, con Salcedo y su familia. Porque Florencio, todo proceso penal es un drama. Las Claro. miserias Es del una proceso tragedia. penal, recuerda usted la famosa Sí, frase, sí, es una las tragedia. miserias, es una tragedia. Tanto para el que cometió el delito y lo Sí, condenan, como para el que cometió el delito y absuelven, la víctima encuentra que no quedaron satisfechas sus pretensiones. Para el fiscal, yo que fui fiscal, perder un pleito es doloroso. sí, claro. Y para el que es inocente y por alguna razón del azar queda metido en un proceso penal, eso pasa, eso pasa. Entonces uno está ahí todo el tiempo poniendo el pellejo, poniendo el pellejo. Entonces, Se debe conocer mucho la condición humana, ¿no? claro, lo grande, lo más alto, lo más elevado, lo más encumbrado, lo más bello del ser humano y también lo otro. Lo más ruin. Lo más ruin, las pequeñeces, las miserias del ser humano, Sí, ¿no? La condición más básica. Sí, lamentablemente, de los funcionarios también, somos funcionarios a veces muy probos, gente muy seria, muy sensata, muy ecuánime, y vemos funcionarios también a veces haciendo unas cosas ¿cómo que uno hace se usted, lamenta. cómo hacen los litigantes, los penalistas, para que todos esos problemas que le llevan los clientes puedan dormir tranquilos? O sea, no la convierte, además de los problemas que se tienen en la casa, en la oficina, o sea, es todo, todos son problemas, o sea, nada es, Nada es grato, nada ¿cierto? es Nada es gratis. grato, sí. No, a ver, yo pienso que uno de abogado penalista tiene que tener momentos de, digamos, de hacer una especie de desinfle de los problemas, ¿no? Como una especie de evacuación de problemas. En mi caso, por ejemplo, yo me refugio mucho en el cine. Me gusta mucho el cine. Voy a cine con mucha frecuencia. Entonces, un momento en el que yo de pronto entro a cine Se olvida de todo. y digo, me voy a meter en la película. Ujú, Habrá gente que me ofrece deportes, ujú. ¿vale? Hace yoga, del carajo. En mi caso es el cine, ¿cierto? Entonces yo ahí no soy yo. Pongo la mente un poco como en otra cosa, en otra película, literalmente, pero es duro, claro. Y es imposible desprenderse por completo de los sentimientos que uno tiene hacia los clientes, ¿no? El cliente que es cansón, el cliente que es intenso, el cliente que está jodido, Cliente que familia. quiere dar órdenes, el cliente Claro, el cliente que cree que sabe más que sí, uno. claro. Sí, el cliente que también es abogado, Sí, tributarista o laboralista y le dice a uno, no, es que usted no hizo esto. Y no, pero es que eso no se puede, hombre, no es que yo leí en Google. Caramba, bueno. o los que llegan a la celda y al otro día Ah, sí, el sí, sí, ese compañero es de celda clásico, claro. sí, sí, Que las 3/5 multiplicado por los 3 medios ya que dividido mejor. por tin, ¿por qué no he salido yo? Porque llevas una semana aquí, hombre. Sí, 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 sí. Eso es. Bueno, la otra faceta suya es la de maestro, la de profesor, la de catedrático. Muchas gracias, sí, sí, es un Esa es honor. la otra cara suya, que también le debe servir también para somatizar un poco todo lo que pasa en los estrados, Sí, ¿no? sí.
he tenido el privilegio, el gusto, lo digo sin límite en esto, que diferentes escuelas me han invitado a mí a dictar clase. Este fin de semana, por ejemplo, lo que pasó, estuve en la Universidad de La Sabana, en el posgrado en la maestría de Derecho y Empresa, y tuve el privilegio de compartir allí con estudiantes dos módulos, uno que se dicta al inicio de la maestría y otro al final, el de cumplimiento y el de Derecho Penal Económico. Y eso lo replico pues en muchas casas de estudio que para mí de verdad es un privilegio estar con ellos. Son cursos cortos, pero yo tengo, digamos, no es una frase mía, por supuesto, pero la abrazo. El que enseña aprende dos veces. Eso es cierto. ¿Qué le ha dejado de bonito la cátedra? Ha sido no solo como profesional, como abogado, sino también de pronto una anécdota Sabe que a la mí recuerdo. dos anécdotas que recuerdo mucho. Una, yo un día estaba fuera del país y se me acercó una persona. Me dijo, doctor Umar, y yo, sí, pero pues no, estaba en Europa. Y me dijo, usted me dictó clase a mí hace tantos años y yo no tengo sino palabras de gratitud con sus enseñanzas. Yo las practico, las pongo en conocimiento, las pongo en funcionamiento todos los días y a mí, pues la verdad, se me aguaron hasta los ojos. O sea, que se acuerden de uno, eso es muy bello. Y alguna vez yo estaba en una audiencia fuera de Bogotá, eh, presencial en aquel entonces, y culminada la audiencia, el juez me pide que me acerque al estrado. Me dice, doctor, ¿usted se acuerda de mí? Y dije, señor juez, no, le pido excusas, no, es la primera vez que litigo en este estrado. Me dijo, usted fue profesor mío y las enseñanzas que usted me dio a mí, todavía tengo ese cuaderno. Y a mí, claro, se llena una emoción, se llena una emoción. Es muy bello eso y encontrarse con los alumnos, a veces de contraparte, es una sensación divina. Es las cosas más bellas que uno puede hacer. Y es un trabajo desinteresado. Nadie hace eso por la remuneración, nadie hace eso sino por el gusto de compartir unas horas de salón. Yo no dicto en pregrado porque pues no tengo tiempo, el desplazamiento es jodido. Es eso, ¿no? Este fin de semana estuve en La Sabana, finales del año pasado en la Católica, entonces compartir con ellos, oír los debates. Todos los alumnos son un mundo. Entonces le cuentan a uno historias del litigio, de la consultoría. Dicen a uno, doctor, es que yo trabajo en una empresa y tenemos este problema. Y dice, esto no sé, nunca se me ha ocurrido. Eso es del carajo. El, el derecho penal, y en fin, en todo el litigio, deja muchas enseñanzas. ¿Usted qué le diría a esos alumnos? ¿Qué hacer? Si tiene, bueno, le voy a pedir tres consejos Muchas gracias. No, no soy quien para dar consejos, caramba. ¿qué, qué consejo le da? ¿Qué debe hacer un abogado, sobre todo un penalista, y qué no debe hacer? A ver, yo creo que un abogado en general, por supuesto un penalista, la constante capacitación formal. O sea, claro, hay que leer sentencias en la casa, hay que bajar documentos, hay que leer libros. Pero a mí me ha servido mucho asistir a clase. Yo todavía asisto a clases. O sea, yo me siento en un pupitre, yo me siento en un escritorio, frente a una pantalla, frente a un profesor y tomo nota y estudio. Yo, por ejemplo, me capacito con frecuencia fuera del país. Me voy 3, 4 semanas a estudiar este tema puntual. Por ejemplo, tan de moda el cumplimiento normativo, el compliance. Entonces yo cojo mi maleta y me voy 15 días para Washington a la universidad a estudiar compliance con profesores gringos. Eh, a mí me parece que la capacitación permanente de alguna manera son vitaminas para el cerebro. O sea, usted está ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso le sirve a uno. ¿Qué no hacer? Pensar que porque usted es buen abogado o porque salió de la universidad hace poco se la sabe todas. Sí, Nadie se sabe todas en esta profesión, en ninguna, pero en esto sí olvídese. Segundo consejo, saber perder. sí, Sí, claro, claro, Florencio. Sí. Pues uno llora en su casa, pero saber perder. sí, sí, Sí. sí. O sea, Como en fútbol, o sea. la victoria no lo puede embriagar Ajá. y la derrota no lo puede enterrar. Ni lo uno ni lo otro. Si usted se ganó un pleito importante, le entraron buenos honorarios, el caso era el caso que usted toda la vida había luchado, tómese unos tragos con sus amigos, llegue a su casa, celebre con el cliente y al otro día
traje de pelea, De cero. de cero otra vez. Y cuando lo derroten, si usted es juez, si usted es fiscal, si usted es procurador, si usted es litigante, lo mismo, hermano. Abrace a su cliente y al otro día de ceros. En esto nadie ha ganado todas y nadie ha perdido todas. Eso sí es lo más importante. ¿Por qué mucha gente le tiene mala fama a los abogados y sobre todo a los penalistas? Yo creo que hay una mala fama bien ganada, digamos, yo tengo que reconocer eso. Yo, por ejemplo, leo sentencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con frecuencia y encuentro comportamientos de colegas que son muy difíciles. O sea, por ejemplo, no devolverle el dinero o no darle el dinero a las personas necesitadas que con dificultad pagan unos honorarios, ¿no? Y el abogado se vuela con esos honorarios. Eso es impresentable. Mala gestión de los abogados, no presentan los recursos a tiempo. O sea, hay unas cosas que son impresentables. También creo que el don de la palabra que tenemos los abogados, ¿no? La gente le tiene un poco de temor a eso, ¿no? Que hablan y enredan y usan palabras raras. Y realmente lo que hacemos es ponernos una máscara y representar al ciudadano ante un estrado. Eso es lo que hacemos los abogados. Y no hacemos más. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Hay muchos abogados en Colombia, se quejan también de que salen muchos abogados y que Colombia está saturada de abogados. ¿Eso es verdad o es bueno, es malo? Yo creo que Colombia es un país de egresados de derecho, pero no de litigantes ni de abogados. Yo creo que el derecho en Colombia se convirtió, Florencio, en una especie de pregrado universal que la gente estudia porque no sabe qué más estudiar ¿O porque el derecho sirve para todo? o porque cree que le permite el día de mañana hacer muchas cosas. Yo soy graduado de la Javeriana y creo que una inmensa minoría nos dedicamos al Al litigio. litigio. El resto son otras cosas. Litigantes no seremos el 15-20% de los graduados. Entramos un montón a estudiar, terminamos muy pocos. Eso quiere decir que ya el derecho va depurando gente que no le gusta, que le parece muy difícil, no tiene la habilidad. Y de los, no sé, 25, 30 que nos graduamos, nos dedicamos al derecho, yo creo que menos de la mitad, mucho menos de la mitad. El resto se dedica a labores comerciales, asesoría Negocios, de empresas, empresas, negocios, una cantidad, porque el derecho permite, sobre todo cuando sale de universidades como la Javeriana, que sale con una visión de la economía, ¿no? economía. Claro, la Es más, Javeriana, el grado antes eran las dos, ¿no? socioeconómicas. Sí, eran las dos. Durante muchos años, la Salían de Javeriana economía y de graduado. exacto, estudiaban derecho. Yo no tuve ese gusto, no tuve ese privilegio porque ya no existía esa modalidad. Por la mañana estudiaban derecho y en las tardes estudiaban economía. Economía. Entonces, salían graduados, el diploma decía socioeconomista. Entonces era abogado porque había cursado el programa de derecho y economista porque había estudiado economía de la FAS. Sí. Y eso quedó impregnado en el pensum de la Javeriana. Creo que hoy es distinto, pero durante muchos años yo tuve que estudiar el 40% de mis materias en derecho eran números, Era economía. era economía. Y, y muchos se meten a estudiar derecho por no tener números, ¿no? Sufrimos mucho. Oiga, doctor Fabio, usted es hijo de Ali Umar, Ay, hombre, gracias, muchas un gracias, muchas personaje gracias. nacional muy querido, director de cine, Sí, falleció estuvo hace ya casi 4 años de, 4 años COVID. Sí, muchas en gracias por medio de la recordarme. pandemia. Sí, muy duro, Un hombre pero muy querido por muchas todo el gracias, país. muchas gracias. Estuvo presentador de Sábado Felices No, él fue 400. director, productor, mi ¿Cuánto papá tiempo? pionero de la televisión, mi padre, a ver, la televisión llega a Colombia en el 54 y mi papá por esos días, pues que tenía 10, 12 años, ya empezó, como le decía yo, a joder con la televisión, ya se empezaba a meter a los estudios de Inravisión de aquel entonces. De la 24, Sí, claro, arriba de la sexta. sí, señor. Y muy pronto, mi padre ya queda vinculado de por vida con la televisión. Y yo puedo decir con todo el orgullo que la televisión que hoy se ve en Colombia, mi padre dejó esas bases sentadas. Así es, sí. Mucha falta, pero bueno, ese es el decurso natural de la vida, hombre, Florencio, que la gente vieja pues vaya desapareciendo, ¿no? Y nos deje el legado a nosotros, los que éramos jóvenes antes. Sí. En su casa se respiraba eso, televisión, Claro, actores. todo el tiempo, medios. Ese fue el ambiente en mi casa toda la vida. Cuando yo decidí estudiar derecho me miraron como un bicho raro
¿Qué pasó cuando usted dijo No, no, no? no podían creer que yo me fuera a dedicar a una cosa de alejar la televisión. Eso les Ajá. parecía rarísimo, pero pues claro, donde quisiera, lo que quisiera, eso no, no había problema. Y ya para ir cerrando, Florencio, le cuento que cuando me gradué de Derecho, mi papá me dijo, jamás pensé tener un hijo abogado. Y le dije, y yo tampoco pensé nunca ser abogado, pero aquí estoy. Sí, claro, era una casa en la que se respiraba un ambiente totalmente vinculado Sí, a los medios, la claro. hermana Yamile, Mi Mar. tía Yamile, mi prima Catalina Aristizábal, mi papá, pues, por Dios, fue un hombre muy importante en los medios en Colombia, trabajó para compañías internacionales de medios, no, pues era una familia de medios, ¿no? ¿Quién más está en su familia que sigue en los medios? No, no, Usted tiene no una más. hermana periodista también, comunicadora. Mi hermana es relacionista pública y comunicadora, Valentina, una dura, una berraca completa, dirige la empresa familiar hoy en día, que es una empresa, la de mi mamá, que se dedica a relaciones públicas y corporativas, muy grande, también una compañía muy grande. Entonces, claro, yo soy la oveja negra. Y con eso me despido para No, 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 pero le digo, ya vamos a terminar, doctor Fabio. Pero en algún momento usted no quiso ser actor, no quiso Mm. escribir No, novelas, escribir no. Yo de niño tengo una anécdota bellísima, pero yo ya no me acuerdo mucho de lo que le voy a contar porque esto fue hace pues 40 años por ahí, 42 años. Es una anécdota muy bella que me llena el corazón de cariño y de amor y pues por mi padre, por supuesto. Mi papá iba a hacer una novela en el año, no, los 80, principios de los 80. Yo tenía 8 años, o sea, le estoy hablando hace casi 41 años. Y el niño que iba a hacer la novela era un niño argentino. Y el niño murió 8 o 15 días antes, en un accidente de tránsito. Imagínense esas locuras, en Argentina. Entonces mi papá ya había empezado a grabar la novela. Y, y Bernardo Romero la dirigía. Imagínense lo que estoy hablando de hace 4 o 5 historia décadas. patria. Sí, claro, claro. Y mi papá me dice, hijo, te toca a ti hacer un pedazo de la novela, porque el actor falleció. Y entonces yo hice mis pinitos en televisión hace Ah, 40. usted sí estuvo, Claro, yo hice estuvo una en novela, sí, y yo he buscado esos videos y no los he encontrado, no, no, es que después, RTBC, los debe tener. no, no, yo ¿No pregunté un día está? en RTBC, mandé una carta pidiendo si los tenían, no, pues, sí, estoy hablando hace muchos años. Pero eso de estar ante las cámaras, me imagino que usted acompañaba a su papá Sí, claro, toda la a vida. grabar, ¿eso le ha servido también en la carrera Me imagino, profesional? me Porque imagino. usted es un hombre mediático, es un hombre Muchas gracias, sí, de sí. fácil expresión, que lo buscan los medios para Sí, entrevistarlo, para que opine. afortunadamente. Yo me imagino que eso le va quedando a uno. Yo acompañé a mi padre toda la vida claro, eso sí, como pues lo que hacen los papás con los hijos, ¿no? Que en vacaciones se lo llevan y yo me imagino que a Cancino el papá se lo llevaría a las audiencias, Claro, ¿no es cierto? A mí mi papá me llevaba a Gravi, que eran los estudios que quedaban ahí en la 19, sí. y yo tengo la memoria de dormir en la mañana me ponían 3 sillitas y yo me acostaba ahí a los 6 7 Esperar años. que él grabara Sábado Claro, Felices. pues en ese entonces mi papá era productor de RTI, o sea, imagínese lo que le estoy hablando, RTI, Florencio, le estoy sí, hablando hace claro. 40 cuarenta y Sí, cinco años, claro. sí, 19 con cuarta. sí, le estoy hablando hace Que eran los 40 y, estudios de Gravi. sí, sí, yo ya tengo esos recuerdos muy borrados, me lamento, pues, no, pero eso es lo que hacen los años. Eso, Pero pues sí, fue una experiencia muy bella y claro, ver el legado de mi padre hoy en día reconocido internacionalmente, ¿no? sí, claro. Cuando mi padre murió, nosotros recibimos a través de redes sociales mensajes de México, de Los Ángeles, increíble, ¿no? Sí. De Los Ángeles, o No, sea, era productores todo un personaje de internacionales, la sí, televisión no, no, colombiana sí, sí, una cosa que pues. dejó muchos conocimientos también. Muchas gracias por Usted es muy recordarlo, activo, sí, claro. muchas gracias por Usted es recordarlo. muy activo en redes sociales. Usted también Moderadamente. le gusta estar. ¿Dónde lo encuentran y qué hace usted en redes sociales? A ver, yo intento ser ecuánime en Twitter. Ajá. Y no es fácil. Yo No es reconozco, difícil. no, uno se calienta, uno a veces quiere coger ese Twitter y darle a todo el que se acerque.
En Twitter, Ahora X. ahora X, sí, yo le sigo diciendo Twitter, con eso se da cuenta cuán viejo estoy. En X posteo algunas cosas de opinión, posteo sentencias, posteo documentos, doy mi opinión sobre algunos eventos, básicamente, pero no soy muy activo, digamos, no soy confrontacional, intento no ser confrontacional. En YouTube tengo mi canal en el que estoy poniendo opiniones, charlas, conferencias. En ¿Cómo se Spotify, llama en YouTube? Umar Fabio o Fabio Umar, ahí me Fabio encuentran. Mar. Sí, 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 La sí. red de Fabio Mar. Sí, en todas. X Sí. también. En X es Umar Fabio. En Spotify tenemos un canal que se llama Lecciones de Derecho Penal Empresarial. Creo que vamos por 13 o 14 episodios. Y allí tenemos esos episodios donde analizamos diferentes fenómenos del derecho penal empresarial. El compliance, el lavado de activos, extinción de dominio, este tipo de cosas, delitos tributarios, ¿no? Vamos analizándolos. Y en LinkedIn, que es una red, digamos, netamente profesional, Empresarial. empresarial, también posteamos todo el tiempo documentos, audiencias, en fin, que nos piden, no, mire, profesor, quiero conocer su opinión de esto, quiero, ¿no? Y para nosotros es muy importante. También la página, ¿no? Y en la página www.fabioumar.com, ahí estamos, quien nos necesite. Doctor Fabio, muchas gracias por estar en Café Gran Jurídico. honor, gran honor. Me Muchas termino gracias. este café. Termina el cafecito, terminemos Hombre, el café. gran gusto. Ese 2025 lo mismo. Felicitaciones Es un por todo honor su tenerlo proyecto. aquí El también en honor es Café mío, el gusto es Jurídico. mío. Y vamos a estar, le agradecemos también muchísimo porque sé que también siempre que nos llamamos de Focus Noticias para comentar, para opinar, siempre está muy dispuesto, porque no es solo para el canal, es para el canal, pero sobre todo para la audiencia de Focus Noticias y Gracias, también para gracias. los estudiantes de derecho principalmente y de otras carreras que siempre nos agradecen que le expliquemos qué es lo que está pasando en las audiencias. Doctor Fabio, muchas gracias, muy amable. Un honor, mil y mil gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Fabio Umar Jaramillo, abogado litigante, profesor universitario, hijo de un hombre que nos dejó Muchas gracias por eso. muchos recuerdos en todos los colombianos de la televisión colombiana. A ustedes muchas gracias por estar en Café Jurídico en la producción. Estuvo Claudia Andrea Sánchez también en la asistencia de producción Ingrid Gerena. Yo soy Florencio Sánchez y esto es Café Jurídico de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Feliz día. Chao.